A finales de 1978, Doyle Farmer y Norman Packard, dos jóvenes recién egresados de la Universidad de California, entraron al Caesars Palace de Las Vegas. En sus rostros no había rastros visibles de ansiedad, aunque el húmedo sudor frío que a esas alturas les recorría todo el cuerpo era un claro recordatorio de que, con un solo paso en falso, podrían arruinar el plan en el que llevaban meses trabajando. Los jóvenes, que a simple vista parecían apostadores ordinarios, llevaban bajo su ropa un moderno aparato computarizado diseñado para calcular y predecir lo que nadie había logrado antes: el giro del azar de la ruleta. Los físicos llevaban meses perfeccionando una estrategia que consistía en una fórmula matemática de funciones trigonométricas y 4 variables, entre las cuales estaban el período de rotación de la ruleta y el período de rotación de la bola alrededor de esta. Los cálculos serían realizados por un observador, quien los enviaría a través de un mini ordenador que el jugador llevaba escondido en la suela de uno de sus zapatos. Los propósitos que perseguían eran 2. El primero, demostrar que la ruleta no era solo un juego aleatorio y de azar, como se creía. El segundo, y más importante, era utilizar las ganancias obtenidas para formar una comunidad científica que sería financiada con ese dinero. Doyle Farmer y Norman Packard no llegaron a Las Vegas para jugar, sino para demostrar que incluso la ruleta, el símbolo máximo de la incertidumbre, podía ser derrotada con matemáticas, física y tecnología. Lo que comenzó como un experimento en un dormitorio universitario se convirtió en un plan para desafiar el corazón de la industria del juego. En su primer intento, lograron ganar una y otra vez, y así lo hicieron durante meses, hasta que el juego terminó por volverse arriesgado y peligroso. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿De qué manera pasaron desapercibidos durante tanto tiempo? ¿Y cuál fue el final de su experimento? Acompáñanos hasta el final de este video si te interesa saberlo. Pero antes, recuerda suscribirte al canal, regalarnos un like y dejarnos en los comentarios desde qué lugar nos sigues. J. Doyle Farmer nació el 22 de junio de 1952 en Houston, Texas, pero creció en Silver City, Nuevo México. De niño, su fascinación por los misterios de la naturaleza fue moldeada por Tom Ingerson, un físico y líder scout que le inculcó un espíritu aventurero y científico. Durante su adolescencia, Farmer soñaba con explorar Marte y buscaba minas de oro perdidas. Años después, se graduaría en física en Stanford, con un interés especial en la cosmología y la teoría del caos. Por su parte, Norman Packard nació en 1954 en Billings, Montana. Su curiosidad lo llevó a la Universidad de California, Santa Cruz, donde conoció a Farmer. Ambos compartían una fascinación por los sistemas complejos y la física experimental. En un entorno de contracultura, la curiosidad científica de Packard se combinó con una visión pragmática para resolver problemas aparentemente insuperables. En el verano de 1975, Farmer y Packard comenzaron a estudiar la ruleta. Adquirieron una rueda usada y pasaron meses observando su movimiento. Usando cámaras y osciloscopios, descubrieron que ciertos parámetros, como la velocidad de la bola, el giro del rotor y el punto de lanzamiento, podían ser medidos y utilizados para predecir con precisión la caída de la bola. Pronto se dieron cuenta de que realizar estos cálculos en tiempo real requería una herramienta revolucionaria. Así nació la idea del primer ordenador portátil. Como los cálculos eran complicados, decidieron construir un ordenador especializado que predijera el octante de la ruleta en que caería la bola. El ordenador, diseñado por los Eudaimons, nombre que escogieron para el grupo e inspirado en la filosofía eudemonista, era una maravilla tecnológica. Codificado por Farmer en lenguaje de máquina, el dispositivo de 3 kilobytes podía calcular las probabilidades en tiempo real.
se controlaba con un interruptor en el zapato y enviaba señales vibratorias al usuario, indicando en qué sector apostar. Aunque rudimentario, el dispositivo funcionaba. En las primeras pruebas de laboratorio, lograron una ventaja matemática del 44% sobre la casa, un logro sin precedentes en los juegos de azar. Finalmente, y después de meses de estudio, obtuvieron una fórmula matemática compuesta por funciones trigonométricas y 4 variables, entre las cuales estaban el período de rotación de la ruleta y el período de rotación de la bola alrededor de esta. En los casinos, el tiempo promedio es de más de 10 segundos desde el momento en que el croupier suelta la bola hasta que se cierran las apuestas de los jugadores. Durante ese tiempo, el jugador medía la posición, la velocidad y la rotación de la bola y enviaba los datos usando el dedo gordo del pie al hacer clic en el interruptor instalado en el zapato. El observador hacía los cálculos y utilizaba ese mismo medio para indicar los números a los que debía apostar el jugador. Calculando esta ecuación en tiempo real, lograron reducir el margen de error de sus apuestas, lo que los ponía en una posición inmejorable para poner en práctica su plan. En teoría, ya todo estaba listo, solo faltaba ver si funcionaba como ellos creían en la práctica. En 1978, Farmer, Packard y su equipo viajaron a Las Vegas para poner a prueba su sistema. Sabían que cualquier fallo técnico podría delatarlos y que los casinos, controlados por el crimen organizado, no toleraban a los tramposos. Por esa época, más de uno había terminado en una sala de hospital con un par de costillas rotas por querer pasarse de listo con las casas de juego. En su primera noche, lograron coordinar las acciones del observador, quien ingresaba los datos en el dispositivo, y el apostador, quien colocaba las fichas en los números predichos. Aunque los resultados fueron modestos, probaron que su sistema podía funcionar en un entorno real. No todo salió según lo planeado. En una ocasión, un fallo eléctrico provocó que el dispositivo quemara la piel de una apostadora. El aislamiento eléctrico del dispositivo falló y la apostadora recibió descargas eléctricas de los solenoides, pero continuó apostando hasta que el observador, Farmer, dejó la mesa, obligándola a hacer lo mismo. Después comprobaron que el solenoide había quemado su pie. Las quemaduras no fueron graves, pero a muchos de los miembros les pareció peligroso. Aunque el incidente no fue detectado por el casino, esto generó tensiones dentro del grupo y cuestionamientos sobre si el riesgo que estaban asumiendo realmente valía la pena. A medida que perfeccionaban su sistema, los Eudaimons reclutaron a más miembros y formaron equipos para operar en múltiples casinos simultáneamente. Sus ganancias aumentaron, pero nunca alcanzaron las cifras astronómicas que habían soñado. El constante temor a ser descubiertos comenzó a desgastar al grupo y causó que varios se apartaran. Aunque su sistema era técnicamente legal, las represalias de los casinos podían ser violentas y todos sabían de lo que eran capaces los que operaban ese negocio. Finalmente, los líderes decidieron disolver el colectivo y dar por terminado su experimento. En total, habían ganado alrededor de $10,000, una cifra considerable, pero lejos de sus expectativas. Aunque no lograron amasar fortunas, los Eudaimons demostraron que la ciencia podía desafiar incluso al azar. Su trabajo inspiró a futuros investigadores y marcó un antes y un después en la historia de los juegos de azar. Doyle Farmer y Norman Packard continuaron sus carreras en el ámbito científico. Farmer se convirtió en un referente en la teoría del caos y la economía de la complejidad, mientras que Packard fundó empresas dedicadas a la predicción de mercados financieros. La historia de los Eudaimons no es solo un relato de ciencia aplicada al azar, sino una lección sobre la curiosidad, la innovación y los límites de la ambición humana. En un mundo donde las probabilidades parecían invencibles, ellos demostraron que con inteligencia, determinación y algo de osadía,
Incluso la ruleta podía ser derrotada.